Gracias Roberto por estar acá. La idea es que Roberto entonces nos presente, nos haga su presentación y vamos haciendo preguntas en el chat para que al finalizar Macarena las pueda compartir con Roberto y así escuchar todos. Esta charla está siendo grabada y después va a quedar publicada junto a todos los cafés anteriores que hemos hecho en la página de ANDE, en la sección de convocatorias abiertas. Ahí van a ver que está la de café virtual, y ahí pueden entrar a todas las charlas anteriores, pueden compartirlas también obviamente, y tienen también todas las próximas que vamos a tener para que si se quieren se puedan inscribir y también las puedan compartir obviamente para que más gente se sume. ¿Ah? Le dejo la palabra a Roberto, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a este café matinal. Quiero agradecerle a Ande, en la persona de Amalia y también de Macarena, que hemos tenido contacto en estas últimas semanas. Para mí es un placer poder estar con ustedes y poder charlar acerca de un tema tan interesante y tan actual como es el trabajo remoto. Como dijo Amalia, sí, hace ya algunos años que practico esta modalidad de trabajo. De hecho, nuestra consultoría, a la cual represento, Consultoría Profundis, es una consultoría en cuanto a desarrollo humano y tiene la particularidad de que somos certificados por la empresa Gallup International de Estados Unidos, que cuando nos está formando justamente lo hace a través de esta modalidad de teletrabajo, y es una parte muy importante de nuestra formación, el hecho de poder llegar a nuestros clientes, ya sea en forma individual o aún en los equipos, trabajando con teletrabajo, dado que tenemos clientes en todas partes del mundo, y esto entonces nos permite llegar a ellos, llegar a sus oficinas, en estos últimos meses llegar a sus hogares, como estamos llegando en este momento. Así que para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Como dijo Amalia, mi nombre es Roberto Patrone, representa la consultora de desarrollo humano Profundis, y nuestro objetivo principal como consultoría es justamente tratar todo lo que refiere al ser humano, a su desarrollo, no solamente en el área laboral, sino también en todas las áreas donde como seres humanos nos estamos desarrollando y estamos teniendo contacto con otros seres humanos, y estudiamos desde hace muchos años de qué forma esto impacta nuestra vida y cómo nosotros impactamos en los demás en todas las áreas de nuestra vida. Hasta este momento tenemos aproximadamente unos 35 millones de entrevistas hechas en todo el mundo y hemos estudiado a más de 2 millones de equipos de altísimo rendimiento para aprender acerca de ellos. Y un poco de lo que hoy voy a compartir con ustedes tiene que ver con eso. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento en cuanto al teletrabajo? Cuando apareció esta pandemia, nosotros ya hacía varios años que veníamos estudiando esta forma de trabajar, y de hecho nosotros desempeñándola. Por lo tanto, lo que hemos hecho en estos últimos meses es ir actualizando y ayornando esa información que hemos recibido. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de compartírselo. Gallup International es la empresa más importante en el mundo en cuanto a desarrollo humano, con más de 85 años en plaza. Y detrás nuestro tenemos un centro de investigación, el Centro de Investigación Clifton, que cuenta con 2.000 científicos que semanalmente nos están casi como bombardeando con información y con nuevos estudios y con nuevos análisis en diferentes temas que hacen el desarrollo humano. Entre ellos, por supuesto, cómo impacta el teletrabajo, el trabajo remoto en la vida de las personas, y cómo podemos hacer que en esta modalidad de trabajo podamos seguir desarrollándonos. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que, si es que la encuentro. Para que entonces podamos comenzar nuestra charla. Hemos tratado de, digamos, de plantearles una primera pregunta que no voy a responderla yo, sino que esperamos que pueda ser respondida por ustedes al finalizar esta charla. Y por supuesto que el tiempo que vamos a tomar para las preguntas va a ser
tal vez el más interesante, más que escucharme a mí. Me encantaría escucharlos a ustedes y poder responder a cada una de sus preguntas. Y entre ellas, ojalá que ustedes puedan responderse a ustedes mismos esta pregunta. ¿El teletrabajo o el trabajo remoto es una oportunidad o es un riesgo? ¿Podemos realmente estar desarrollándonos como personas y como empresa a través de esta modalidad de trabajo? Bueno, hemos querido preparar este programa en dos partes. Una es cómo me relaciono yo con el teletrabajo, yo empresario, cómo es esa relación y qué cosas son las que tengo que manejar especialmente en teletrabajo, pero en el marco de esta pandemia que estamos teniendo. La segunda parte es cómo se relaciona mi empresa con el teletrabajo y al final vamos a ver algunos tips que podrían ser interesantes para ustedes. Uno de los primeros sentimientos que estamos evaluando en estos tiempos de pandemia es que aquellas personas que están teletrabajando o haciendo trabajo remoto cursan por algunos momentos de soledad y de aislamiento. Y algunos confundimos qué es soledad y qué es aislamiento. Y me gustaría dar luz en ese sentido. La soledad es una situación netamente emocional. Sin embargo, el aislamiento es algo estructural. La soledad es nuestra respuesta emocional a la falta de conexión con otros seres humanos. Es nuestra respuesta natural que no siempre podemos manejarla y especialmente en este tiempo de pandemia lo que hemos encontrado es que a veces hasta nos atemoriza poder lidiar con la soledad, con esa desconexión que hemos tenido. Mi esposa y yo tenemos 7 nietos, de los cuales hemos estado desconectados físicamente de ellos, por más que sí estamos conectados a través de videollamadas, por supuesto. Pero ese sentimiento de falta de conexión con otros, entonces puede hacernos sentir solitarios, aún estando repleto de gente a nuestro alrededor, porque es una situación netamente emocional y pero muy personal. Sin embargo, el aislamiento tiene que ver con el acceso que nosotros podemos llegar a tener o la falta de acceso que podemos llegar a tener. En este caso, cuando estamos en el teletrabajo, podemos sentirnos aislados porque no estamos teniendo o todos los materiales o toda la información para poder funcionar correctamente en esta modalidad, porque también a veces podemos sentir, y esto es un sentimiento muy propio de los emprendedores, especialmente de los emprendedores solitarios, o sea, aquellos que su emprendimiento son ellos y su producto o su servicio, pero no tienen otras personas a su alrededor, no están trabajando en un equipo, a veces pueden sentirse y pensar que sus logros y el desarrollo que está teniendo en su empresa en realidad no son muy percibidos, especialmente por la familia. Es el primer juez que tenemos como emprendedores. Y ese a veces también nos hace sentir un poco aislados. Pero como dije al principio, el aislamiento no es un problema emocional, es un problema netamente técnico. O sea, podemos llegar a sentirnos solitarios, pero no aislados. Podemos sentirnos aislados, pero no siempre solitarios. Pero es uno de los temas, o uno de los temas que tenemos que afrontar cuando hacemos teletrabajo. ¿Cómo vamos a afrontarlos y cómo podemos superar el hecho de sentir soledad o sentir aislamiento? En el caso de la soledad, nuestras investigaciones nos dicen que toda persona necesita tener un coach a su lado. ¿Cómo conseguimos esta idea de coach? Es, bueno, como nuestro copiloto que va al lado nuestro mientras que nosotros estamos manejando. Nosotros manejamos la empresa, nosotros manejamos nuestra vida, somos los que tenemos las manos sobre el volante, somos los que tenemos los pies en el acelerador y en el freno. Nosotros somos quienes damos la velocidad que queremos al desarrollo personal y al desarrollo de nuestra empresa. Pero el copiloto es el que nos está guiando en aquellos momentos difíciles, como por ejemplo una pandemia. Son aquellos que si nos salimos de la ruta nos ayudan a volver a esa ruta y pueden entonces guiarnos hacia los objetivos y hacia las metas que nos hemos fijado. Por lo tanto, ¿cómo podemos afrontar la soledad? Necesitamos tener un coach al lado con el cual podemos hablar. Podemos hablar del negocio, podemos hablar de los desafíos que nos está
haciendo enfrentar el trabajo remoto o el teletrabajo, la pandemia en sí como situación general que está afectando a todas las empresas en todo el mundo. ¿Cómo enfrentamos el aislamiento? Pues contando con todos los equipos y con toda la información y con todos los materiales necesarios para poder hacer bien nuestro trabajo. O sea, no podemos aventurarnos a ser teletrabajadores si no tenemos esto en cuenta, si no tenemos un buen equipo, si no tenemos una buena conexión, si no tenemos algo de conocimiento en cuanto a tecnología, que más adelante vamos a hablar. Otro de los sentimientos o otra de las, situaciones que tenemos que enfrentar es que cuando estamos haciendo trabajo remoto y como tal vez comenzamos a hacerlo, sentimos cierta incomodidad. No es lo mismo hablar con una persona frente a frente que hablarlo a través de una pantalla. Ustedes hoy me están viendo y conocen de mí lo que lo que les está mostrando la pantalla y nada más. A veces nos sentimos con falta de confianza personal como para decir, ¿estoy expresándome de tal forma que la otra persona me está entendiendo? Porque me siento a veces como que no puedo estar captando todas las emociones, todo, tal cual como afecta directamente a la persona cuando yo estoy presentando mi servicio, presentando mi producto, vendiéndole lo que hago. Entonces, a veces podemos sentir cierta incomodidad. El hecho también de no sentirnos auténticos. A veces, cuando nos enfrentamos a la pantalla, nos sentimos un poco acartonados y como que estamos adentro de esa pantalla y que no podemos movernos. Pues esto es algo también muy natural, que lo vamos a afrontar a veces practicándolo. A veces podemos practicar lo que la presentación que vamos a tener, la charla y demás, podemos practicarla, entonces eso nos va a ir soltando un poco. Pero la incomodidad es algo natural que ustedes pueden llegar a sentir en algún momento. Otra es la dificultad en la dinámica interpersonal. No es lo mismo tener una persona al lado nuestro que cuando estamos conversando podemos estar viéndole directamente el rostro, podemos estar viendo cómo está cayendo lo que le estamos diciendo, si está aceptando, si está entendiendo lo que le estoy diciendo, si mi descripción de mi empresa o de mi producto realmente le está siendo clara a la persona. A veces a través de una pantalla nos es mucho más difícil. El hecho de poder dar los diferentes tonos de voz que tenemos que dar cuando queremos asentar algo, cuando queremos dejar muy claro un concepto, a veces se nos puede hacer un poco más difícil. También el hecho del ritmo que vamos llevando a nuestra charla. Cuando estamos con una persona en forma presencial, también ese ritmo está dado por la propia persona que nos interrumpe o que nos puede hacer alguna pregunta y demás, que no siempre a veces en una sesión de teletrabajo, especialmente cuando estamos haciéndolo como en este momento con muchas personas, casi es imposible que comiencen a interrumpir en todo el trayecto de mi charla. Entonces, a veces eso también nos da alguna dificultad. El hecho de poder entonces concentrarnos en las expresiones faciales de la persona para saber y quedarnos tranquilos que realmente está entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos superar esto? Sin lugar a duda que la práctica hace la diferencia y en este sentido mucho más. Cuando nosotros ya vamos teniendo varias sesiones, cuando vamos teniendo varias videollamadas, cuando las presentaciones ya las vamos repitiendo una y otra vez, nos vamos soltando, nos vamos sintiendo muchísimo más seguros con la charla y entonces eso nos va a permitir poder ir mirando a la persona con la cual estamos hablando o a las personas con las cuales estamos hablando. Y eso entonces nos va a ir fortaleciendo y vigorizando en esta dinámica interpersonal a través de una pantalla. El teletrabajo tiene muchísimas ventajas y tiene muchos desafíos. Uno de esos desafíos es la pérdida de enfoque parcial. Vamos a hablar un poquito más adelante cuando demos algunos tips, pero en algunos momentos esa pérdida de enfoque no la podemos manejar, porque no es una pérdida de enfoque nuestra, es una pérdida de enfoque de la otra persona con la cual estoy hablando. ¿Por qué? Porque así como yo estoy hablando hoy desde mi casa, ustedes están escuchándome desde sus hogares también.
y están teniendo alrededor de ustedes tal vez una familia, y están teniendo niños o están teniendo hasta alguna mascota que por allí ladra o lo que fuere. Y estas son interrupciones que momentáneamente pueden quitarnos del foco. Así que esto también es algo muy interesante, que vamos a hablar un poquito más en detalle después, pero tienen que saber de que en alguna forma el hacer trabajo remoto, también tenemos el desafío de mantener el enfoque nuestro, pero de la otra persona en relación a lo que nosotros estamos tratando de hacerle saber. Especialmente por eso, porque existen distracciones en las cuales nosotros no tenemos control sobre ellas. Diferente es cuando estamos en forma presencial, que también existen distracciones, pero que nosotros podemos manejar de una forma muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva. Cuando estamos dando en la última parte algunos tips, vamos a hablar sobre esto también. El otro desafío que se nos presenta son las nuevas habilidades, ¿no? No es lo mismo que un joven de 20, 25, 30 años comience a hacer teletrabajo a personas tal vez mayores de 40, 45 o aún más. Hay algunas habilidades que los jóvenes ya los tienen naturalmente, otras que nosotros tenemos que adquirir. Y está buenísimo que así sea, porque es también el desafío de seguir creciendo. Un concepto que me gustaría en este momento detenerme y decir es, para nosotros, en los estudios que hemos hecho, en la profundización que hacemos en cuanto al desarrollo humano, entendemos que el alto rendimiento no es un lugar. El alto rendimiento es más que un lugar, un sentimiento. Es una emoción, es un estado. El alto rendimiento significa para nosotros que la persona está creciendo día a día, que se está poniendo desafíos y los está sorteando, que está pudiendo ser mejor, hacer mejor hoy las cosas que las hizo ayer. Y se está planteando esto sin importarle la edad que tenga. Y en esto entonces, cuando tenemos este enfoque que el alto rendimiento no es un lugar, sino que es un estado, y es un estado de crecimiento continuo, entonces decimos, pues bienvenido el hecho de que tengamos el desafío de tener que adquirir nuevas habilidades para poder hacer el trabajo remoto o teletrabajo. Por supuesto vamos a tener que adquirir algunas destrezas tecnológicas. Por supuesto también vamos a tener que aprender a llevar agendas. No es lo mismo llevar mi propia agenda en mi oficina, donde estoy concentrado solamente en el trabajo. Cuando estamos haciendo teletrabajo, y esto es algo muy importante para decir, no solamente ustedes van a estar manejando su propia agenda, van a estar manejando la agenda suya, la agenda de su cónyuge y la agenda de sus hijos. Y si esos hijos tienen diferencias de edades y algunos van al colegio y otros van a la secundaria, pues se complica aún bastante más. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes están insertos trabajando desde sus hogares, pues no se pueden aislar totalmente de sus familias. Por lo tanto, también es una nueva habilidad poder llevar agendas. La otra cosa es que cuando comienza a hacer teletrabajo, pues la cancha se expande. Se expande tanto como ustedes quieran. Podría ser que hoy están trabajando solamente en su ciudad y se va a expandir a otras ciudades. Hoy están trabajando solamente en su departamento, puede expandirse a todo el país. Hoy están trabajando solamente para Uruguay, pero pueden expandirse a otros países y aún a todo el mundo. Por lo tanto, también el llevar una agenda con diferentes clientes que podrían estar en diferentes partes del mundo, con diferentes cursos horarios, también es una habilidad que tenemos que desarrollar. Y también el hecho de saber explicar las cosas ahora virtualmente, a través de una pantalla. Es totalmente diferente, por supuesto que sí, pero es algo que podemos desarrollar. De hecho, podemos hasta tener algunos cursos para poder hablar de una forma mucho más concreta, lo cual nos dificulta bastante a los latinos, ser un poquito más compartimentado cuando vamos a expresar algo. Por lo tanto, hay muchas habilidades que son bienvenidas porque nos van a dar nuevos desarrollos. Ahora me gustaría hablar en cuanto a cómo afecta la empresa y el teletrabajo, cómo afecta el teletrabajo a su empresa. Y me gustaría plantearles algunas preguntas. Y voy a comenzar por esta. ¿Cuál es la aspiración ganadora que tenemos ahora trabajando en forma remota? ¿Cuál es la aspiración ganadora que me quiero fijar hoy? Ustedes dirán, pero ya tengo esta aspiración ganadora en mi emprendimiento. Es correctísimo.
Pero cuando estamos ahora comenzando a hacer teletrabajo, esta aspiración ganadora se debe de expandir tanto como ustedes se van a expandir en el negocio al llegar a muchos más clientes. Tal vez hayan escuchado hablar acerca de la disrupción innovadora. Este es un concepto que el señor Clayton Christensen, que hará aproximadamente 2 meses, con 67 años, falleció, dentro de la Universidad de Harvard, él desarrolló este concepto. El concepto de disrupción innovadora tiene que ver con, nuevamente, ir al objetivo que tenemos como empresa. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la visión que yo tengo? ¿Cuál es el desarrollo que yo quiero dar a mi empresa? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la necesidad que yo estoy cubriendo en el mercado? Volver a repasar esto. Y una vez que lo repasamos, que lo tenemos aún más claro, y ahora proyectándonos en el teletrabajo y en cómo podemos expandir nuestra empresa en otros horizontes, entonces crear nuevos procesos, pero con una particularidad. Tienen que ser más sencillos, primero, y segundo, tienen que enfocarse mucho más directamente en ese objetivo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, va a ser entonces la fuente de motivación que vamos a tener y que va a marcar todas las agendas que ustedes van a tener de aquí en adelante. Cuando hacemos este proceso de disrupción innovadora, entonces lo que vamos a estar haciendo es que en todo momento que vamos a estar trabajando, que vamos a estar hablando, exponiendo, presentando nuestros servicios, nuestra empresa, nuestros productos, entonces vamos a estar centrados exactamente en el objetivo que nosotros tenemos. Vamos a estar centrados exactamente en la ganancia que nosotros queremos obtener de nuestro trabajo, de nuestra empresa. ¿Y ahora dónde vamos a jugar? Hasta ahora estamos jugando en mi ciudad o en mi departamento o solamente en Uruguay. ¿Dónde quiero jugar ahora? Porque las posibilidades que tengo son inmensas. Yo puedo expandir todo lo que yo quisiera, mi empresa, y hacer que mi mercado sea todo el mundo. Entonces, ¿dónde voy a jugar? Una de las cosas que tengo que hacer entonces es delimitar el ámbito de los negocios que voy a hacer. ¿Quiero seguir haciéndolo en el ámbito que estoy haciéndolo ahora? Pues entonces voy a tener que hacer algunos cambios, pero tal vez no tan profundos. Entonces, ¿en qué mercados? Es la primera pregunta que tengo que responderme. La segunda es, ¿a qué industrias voy a llegar? Voy a llegar con mis servicios, voy a llegar con los productos que ya tengo, voy a hacer productos innovadores, voy a tomar la estructura que tengo y adaptarla a algún otro producto que en este momento se esté necesitando. En esto de la pandemia hemos visto muchas empresas que se han reconvertido o que han sumado a lo que estaban haciendo nuevas formas de negocios. Recuerdo una que era una ensambladora de autos, donde pudo ver que en su línea de trabajo podían hacer con una distancia de 1 metro o 2 de cada empleado y comenzar a hacer respiradores. ¿Van a dejar de hacer respiradores esta empresa una vez que la pandemia desaparezca? Casi seguro de que no, porque encontraron un nuevo nicho de mercado que con la estructura que ya tenían podían hacerlo. Tal vez nosotros también deberíamos de plantearnos eso. Puedo tener algún otro nicho de mercado con la estructura que ya tengo, en base a los productos que ya estoy haciendo o en base a los servicios que ya estoy brindando, puedo expandir esa línea de servicios. ¿Y por qué medios lo voy a hacer? Bueno, por supuesto, el teletrabajo. Algunos dicen, bueno, cuando se vaya la pandemia, el teletrabajo va a desaparecer. Las estadísticas que nosotros tenemos en base a las últimas encuestas que hemos realizado a nivel mundial, al comienzo, en el mes de marzo, el 43% de las personas querían trabajar con esta modalidad. Hoy, en el mes de mayo, estamos llegando al 65%. O sea, hay muchas más personas que quieren quedarse con esta modalidad del teletrabajo. Por lo tanto, vino para quedarse y es muy importante que podamos plantearnos no solamente el medio presencial, el medio que hasta el día de hoy estábamos haciendo antes de la pandemia, sino también tomar el teletrabajo como una forma de hacer negocio que vino entonces para poder desarrollarla. ¿Cómo vamos a ganar?
¿Cuál va a ser nuestra estrategia en cuanto a la competencia? Es cierto que se abren, digamos, nuevos campos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos digamos, a plantear esta competencia? Se abren nuevos campos, pero también tenemos mucha más cantidad de competidores. ¿En qué me voy a diferenciar? ¿Cuál va a ser mi cultura? ¿Cómo voy a presentarme de una forma diferenciadora a las demás empresas que van a empezar a competir? ¿Cómo voy a obtener la rentabilidad? ¿Va a ser que voy a tener un precio diferencial a mis competidores? ¿Voy a presentarme con una idea innovadora o voy a ser una empresa que siempre va a estar innovando en lo que estoy haciendo? ¿Va a ser por la calidad de mi servicio? ¿Va a ser un servicio diferente al que otros pueden dar? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? O sea, en el mercado objetivo, en mi cliente ideal que yo ya fijé en base a los objetivos que tengo en la empresa, ¿cómo y de qué forma voy a entregarle mi producto o mis servicios? No es lo mismo estar trabajando, por ejemplo, solamente para Uruguay y tener ya una logística para poder enviar nuestros productos o para dar nuestro servicio, que, por supuesto, ya cruzar el charco, como decimos comúnmente, o trabajar para otros países. También, por supuesto, hay una gran diferencia en trabajar solamente para el habla hispana o que un mercado, por ejemplo, como el brasilero, que lo tenemos tan cerca y es tan grande, se interese en alguno de los productos que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, esa reconversión también tenemos que tenerla porque es parte de la respuesta de cómo vamos a ganar ahora. ¿Qué capacidades debo tener para hacer todo esto? ¿Cómo puedo hacer para adecuarme a esta nueva modalidad de trabajo y a las exigencias que va a tener, por supuesto, y a los beneficios? Bueno, lo primero necesitamos tener recursos. Como dijimos hoy, un buen equipo, la conexión a Internet, las apps que necesito para funcionar, Zoom o cualquier otra que podamos, que nos sintamos cómodos para poder comunicarnos con nuestros clientes. Por supuesto voy a adquirir competencias, especialmente tecnológicas. Necesito saber más en cuanto a cómo funcionan estos programas, cómo hacer un PowerPoint bastante más rápido, cómo puedo presentar de una forma diferente mi producto para que luzca mejor, etc. Y por supuesto algunas capacidades, creatividad, ingenio, sin lugar a duda. También el desarrollo de la tolerancia al riesgo y al error, porque en esto vamos a estar aprendiendo. Necesitamos ser tolerantes con nosotros mismos y entender que estamos en un nuevo proceso de aprendizaje. Procesos de investigación. Tengo que seguir investigando porque mis competidores lo están haciendo en algún otro lugar. Entonces yo también tengo que seguir investigando de cómo puedo mejorar mis productos, mis servicios, las formas que los ofrezco, la presentación que estos tienen, etc. Y tal vez alguna inversión, tal vez tenga que tener una página web, sin lugar a duda, mejorarla, cambiarla, adecuarla, etc. ¿Qué sistemas de gestión vamos a requerir? Y en esto tal vez sea uno de los cimientos de todo esto referente al teletrabajo. Y no solamente al teletrabajo, sino también a los desafíos que la propia vida empresarial nos ofrece, y especialmente cuando estamos trabajando desde un país tan pequeño como Uruguay. Sin lugar a duda, casi no hay empresario que no entienda de que si realmente queremos crecer, necesitamos no solamente pensar en los límites de nuestro país, sino extenderlo. ¿Por qué? Porque somos un país muy pequeño, fácilmente saturable. ¿Se acuerdan aquello de que cuando alguien ponía un medio tanque vendiendo choripán en una esquina y le iba bien, entonces el vecino se ponía en la otra esquina y llegaba un momento en que estaban en las cuatro puntas allí de la esquina, entonces llega un momento en que saturamos y ninguno vende y ninguno tiene buena ganancia, entonces comienzan a cerrar y se pierde el negocio. Eso es típico en Uruguay por el tamaño que tenemos. Entonces, sin lugar a dudas, siempre tenemos que estar pensando en abrir un poco más nuestro mercado. Y es fundamental, entonces, saber y establecer cuál es el sistema de gestión que vamos a requerir. De qué forma vamos a hacer las cosas, cuál es la estructura organizacional. Y con esto quiero decir, cuando hablamos de estructura organizacional, casi siempre nos viene a la mente colaboradores, empleados. No necesariamente. La estructura organizacional la conforma, por ejemplo, una muy buena página web, la conforma
una folletería a nivel de Internet en cuanto a los productos que estamos ofreciendo. Es todo lo que da sostén a lo que vamos a hacer. Y muchas veces ese sostén puede llegar a ser netamente tecnológico. ¿Cuáles van a ser los indicadores relevantes que me van a decir que el teletrabajo me está sirviendo, que realmente yo estoy progresando como empresario? En este punto, lo más importante es que ustedes utilicen las fortalezas naturales. ¿Por qué? Porque cuando estamos generando un sistema, cualquiera sea, y especialmente un sistema de gestión, para poder mantenerlo en el tiempo, tiene que ser sencillo. Tiene que ser algo que realmente no nos cueste, que podamos disfrutar de ello, que podamos estar haciéndolo naturalmente. Y en este caso, entonces, les aconsejamos, conózcanse a ustedes mismos, sepan cuáles son sus fortalezas. Nosotros definimos que esas fortalezas son naturales porque se definen a través de la forma de sentir, pensar y actuar que todos los seres humanos tenemos y que es diferente en todos los seres humanos. Por lo tanto, eso nos da la capacidad para poder hacer las cosas de una forma totalmente diferente. Céntrense entonces en cuáles son las capacidades naturales que ustedes tienen para poder entonces formar un sistema que les lleve a gestionar su empresa y que puedan sostenerla en el tiempo. Ahora, para finalizar, me gustaría darles algunos tips. Hablamos de las interrupciones, sí que las tenemos, por supuesto que sí. Por ejemplo, una situación es que ustedes estén en una videoconferencia hablando con un cliente o con muchos clientes y por allí aparezca un hijo o un nietito necesitando hacer algo, desde que lo cambien o que juegue con ellos en la pelota o lo que fuere. Permítanme contarles una experiencia personal. En el año 2017, una de nuestras hijas, que en ese momento tenía 4 hijos y ya estaba embarazada del 5º, vino a vivir con nosotros por un tiempo mientras conseguían una vivienda aquí en Montevideo. Venía del interior, así que teníamos una casa grande en ese momento y podíamos alojarlos a todos. Yo tenía mi estudio, que podía cerrar la puerta y allí entonces hacer todas las sesiones y todas las videoconferencias con mis clientes. Un día se ve que dejé la puerta entreabierta y uno de mis nietitos, que solamente en ese momento tenía 1 año, apareció. Era costumbre de él hacer 2 cosas. O se acostaba en un sillón que tenía a mi lado, o si no venía, me quitaba los lentes, se sentaba en el sillón y decía piedra, papel y tijera. Y eso significaba que quería jugar. Y yo estaba en una sesión personal con un gerente general de una empresa multinacional cuando aparece Tiago. Y justamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Me saca los lentes, estando yo en la videoconferencia, y yo quedé atónito, no sabía ni qué hacer, entonces pedí disculpas a la persona y cerré un poco la sesión para que no nos viera y jugué unos segundos con él y le hice unas cosquillas y le dejé allí en el sillón y proseguí. Lo más importante cuando tengan interrupciones es reconocer la interrupción. Decirle a la otra persona, permítame, deme un segundo, voy a atender esto y ya estoy con usted. Y atiendan esa interrupción. Y después entonces vuelvan lo antes posible. Las interrupciones no solamente van a estar del lado de ustedes, van a estar del lado del otro también, porque la misma situación que ustedes están viviendo en este tiempo por lo menos de pandemia. Y si cuando nos liberemos de la pandemia, aún cuando estén trabajando desde sus hogares. Así que las interrupciones va a ser algo normal. Por favor, gestiónenla correctamente, reconociendo la interrupción, atendiendo la interrupción y volviendo lo más rápidamente posible. Haga un buen manejo del tiempo, y en esto es importante, no solamente de su tiempo, sino del tiempo de los otros. No se olvide de que esta situación, por lo menos mientras dure esto, no estamos en una situación normal. Por lo tanto, hay algunos sentimientos, emociones y demás que estamos tratando de manejar, pero que a veces estamos siendo un poco torpes en este manejo. Así que algunas sugerencias: no tenga reuniones más que de 30 minutos. Necesita tener más de una reunión en la semana, está bien, pero que no sean más de 30 minutos. Eso también nos va a ayudar a ser más concisos en las cosas que vamos a hablar. Y si tiene que hacer una llamada telefónica, haga varias, si quiere hacerlas, pero que no duren más de 10 a 15 minutos.
eso va a estar también facilitándole, no solamente a usted, sino le está ayudando en la vida de la otra persona que también está tratando de lidiar con todo esto de una forma lo mejor posible. Así que es un tiempo diferente para usted, pero también sepa que es un tiempo diferente para las otras personas. A través del teletrabajo comenzamos a tener una nueva forma de productividad. No es exactamente la misma que teníamos cuando hacíamos todo en forma presencial. ¿Por qué? Porque ahora la productividad se ha dispersado. Ahora tenemos todo este entorno que hace muy diferente a la forma en que nosotros trabajamos y a la forma en que los otros nos atienden en la productividad también. Sepa que hoy la pregunta es, no es si soy productivo, sino cómo puedo ser productivo en medio de este, llamémosle caos si quieren, o en medio de este cambio o de esta nueva normalidad que que estamos transitando y que vamos a seguir transitando por un tiempito más. Considera alguna de estas cosas. Primero, sepa de que todos los días van a ser diferentes. Y por lo tanto, todos los días va a tener que tener una agenda diferente. Y esa diferencia va a estar dada porque ahora no solamente, como dije hoy, no solamente va a estar manejando su agenda, va a estar manejando la agenda suya y la agenda de toda la familia, todo lo que está ocurriendo a nivel de la familia. Por lo tanto, sepa de que si hasta este día de hoy ha sido muy organizado, muy estructurado, pudiendo hacer el 100% de todo lo que usted se planificaba, eso ya no va a ser así. Por lo tanto, es necesario que pueda ser consciente de esto. Para ello, entonces, necesita ser plástico, necesita saber que tal vez de las 10 cosas que planificó, pudo hacer solamente 5. Y en esto permíteme darles un consejo. Cuando vayan a armar su agenda, háganlo en base a prioridades. A veces las prioridades son entre lo urgente y lo importante. Nosotros sugerimos otros 2 tips o 2 columnas para poder hacer las prioridades. Uno es lo esencial en relación al objetivo que habíamos mencionado hoy, y otro es lo importante. Urgente es una medida de tiempo y se va a dar tanto en lo esencial como en lo importante. Es más urgente que hoy haga la tarea esencial 3 antes que la 1, que me fijé como 1. Y tal vez que haga en este momento la tarea 5, que es importante, pero que surgieron las cosas de tal forma que cambiaron esa prioridad. No deja de estar en la columna de importante y no deja de estar en la columna de lo esencial. Y lo segundo, comiencen siempre con lo que es esencial. Esencial para el negocio, esencial para poder cumplir con el objetivo que ustedes se han fijado en su empresa. Y sea flexible con sus expectativas en cuanto al día a día, pero también sea flexible con las expectativas de sus clientes, con las expectativas de sus colaboradores si los tiene, con las expectativas de sus proveedores, con las expectativas de clientes internos, o sea, personas que no están en su plantilla, pero sí colaboran con su empresa. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque todos estamos viviendo un tiempo anormal. La otra cosa muy importante en esto, y que hace también el día diferente, es todos tenemos un ritmo diferente, y aquí se va a dejar ver claramente. Por lo tanto, la productividad va a tener diferentes momentos, y para eso entonces construya o conozca, mejor dicho, cuáles son los ritmos de las personas que le ayudan a usted. Tal vez tenga un proveedor que sea un genio haciendo las cosas en la noche, es un noctámbulo. Pues entonces espere a finalizar el día de su trabajo para encargarle cosas, porque sabe que el momento de mayor productividad de este proveedor es en la noche. Hay otros que son en la mañana, se levantan muy temprano en la mañana y son productivos en las horas matinales, y otros en las vespertinas. Conocer estos ritmos, conocer cuándo son más productivas las personas con las cuales trabajamos, es muy importante para poder entonces tener esa nueva productividad. También va a tener que conocer cuáles son los horarios de sus clientes y en qué momentos usted va a encontrarles que son más receptivos a lo que usted está vendiéndoles. Y eso también es parte de esta nueva productividad. Puede llegar a establecer turnos de productividad con las personas que trabajan para usted. Por ejemplo, si usted quiere hacer alguna actualización en su página web y sabe que la persona que actualiza sus páginas web es muy, pero muy eficiente en la hora de la mañana, pues entonces llámelo a esa hora
para que pueda encontrarlo en su mejor momento de productividad. Y por último, en este tiempo de pandemia, no hay persona que no haya experimentado dolor. Lamentablemente, algunos han experimentado pérdidas de familiares o de amigos o de compañeros de trabajo. Todos hemos experimentado y estamos experimentando cierta ansiedad por los cambios que esto trae. También, aun cuando sea una decisión tomada por ustedes, el hecho del teletrabajo va a dar una cuota de ansiedad. Muchos también tienen miedo, miedo a la incertidumbre, miedo a lo que va a pasar, miedo a cuánto tiempo vamos a estar de esta forma trabajando, miedo de cómo vamos a estar viviendo, miedo a que si tendremos que usar el barbijo toda la vida, etc. En nuestros estudios recientes hemos encontrado que hay dos fortalezas que tenemos que desarrollar. Una es la empatía. Seamos empáticos cuando estemos haciendo teletrabajo. Podamos sentir lo que la otra persona está sintiendo para poder entenderla. Cuando estemos escuchando a una persona, a nuestros clientes, cuando estemos, ustedes van a darse cuenta que en algún momento el cliente no les está hablando absolutamente nada de la empresa suya, del producto o del servicio. Está hablándole de él. Escúchelo para entenderlo, no para responderle, para entenderlo solamente. Eso va a ser ganancias en el futuro. Y también sea adaptable. Como imagen es la de un gato. Tire de donde lo tire, el gato en el aire se adapta para poder caer siempre parado. La adaptabilidad es una fortaleza que necesitamos desarrollar. ¿Por qué? Porque lo más común es el cambio, siempre lo hemos dicho, pero ahora lo estamos viviendo. Y hay cambios que son dramáticos, como este. Por lo tanto, desarrollar la empatía y la adaptabilidad les va a servir muchísimo para el teletrabajo. Cuando ustedes extienden sus horizontes y salen de las fronteras de su país, no solamente se están enfrentando con otra persona que vive en otro país, tiene otra cultura, tiene otra forma de hablar inclusive. Hay países en Latinoamérica que nuestra forma de hablar es muy potente para ellos. Por lo tanto, ustedes van a tener que adaptarse a la forma que ellos tienen de hablar para que usted pueda ser entendido y su mensaje pueda ser aceptado. Así que tengan en cuenta estas emociones que estamos pasando. No todas las personas aceptan las emociones, las concientizan y las manejan. Por lo tanto, si usted tiene empatía y adaptabilidad, va a poder ayudarlas. Pues entonces ahora tenemos un tiempo de responder preguntas, así que este es el tiempo para Macarena y con muchísimo gusto voy a poder hacerlo. En el caso de que queden algunas preguntas sin responder, les dejo por allí mi correo electrónico, pueden hacerme esas preguntas y con muchísimo gusto voy a respondérselas a través del mismo correo. Macarena. Muchísimas gracias, Roberto. Ya me estuvieron escribiendo por privado para decirme que muy claro, una maravilla el café y la charla. Como les dijo Roberto, en realidad ya está habilitado el espacio de preguntas. En realidad, para quienes no saben o no han estado, abajo de la pantalla hay un icono que dice chatear. Si hacen clic ahí, van a poder ir escribiendo en el chat las preguntas, así se las leemos a Roberto. Adelante. Quizás mientras van escribiendo eso, capaz Roberto, que nosotros estuvimos charlando ayer un poco del trabajo remoto como oportunidad. En realidad, en nuestro caso y desde Ande, con el café es un clarísimo ejemplo de eso, de cómo se derribaron barreras territoriales que hoy nos permiten llegar a todo el país, que está buenísimo, y capaz que conversar un poco de eso, ¿no? De las oportunidades que nos da el trabajo remoto. Sí, una de las oportunidades que no mencionamos en la charla es también el contacto con otros pares en diferentes partes del país, por ejemplo ahora, pero también en otras partes del mundo, donde podemos tomar ideas, podemos compartir qué es lo que estamos haciendo nosotros y ellos nos pueden compartir lo que ellos hacen, y de allí también poder ampliar nuestra visión, nuestra mente, y tomar algunas ideas. Es muy interesante poder hacerlo. Yo comparto una sociedad global donde justamente a través de las páginas web tenemos un icono que es
para poder hacer networking, y instamos a los emprendedores que están dentro de esa sociedad internacional para que busquen dentro de esas páginas otros emprendedores que estén en su misma línea de trabajo. Y justamente para hacer esto, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad el hecho de que nos da el teletrabajo también de conectarnos con pares en otras partes del mundo y tomar ideas de ellos y compartirlas. Y de hecho, hasta se han formado grupos no solamente digamos, por videoconferencia, sino también de WhatsApp, donde se van compartiendo las cosas que están viviendo en este momento y, por supuesto, las ideas para el negocio. Bueno, justamente asociado un poco a eso, comentarles a todos los que están participando que en la página, en el portal de Uruguay Emprendedor, que hay más de 9.000 emprendimientos cargados, hay un espacio de networking, si ustedes entran al portal, ahora les paso al chat el link, pueden encontrar el icono que dice networking y ahí justamente ponerse en contacto con un montón de emprendimientos de diversos lugares de Uruguay, justamente capaz aprovechar esto que nos trajo el aislamiento, para aprovechar eso. Otro de los beneficios que nos puede dar esto es hacer algunos cambios. Nosotros los latinos somos personas que no somos tan estructuradas como, por ejemplo, los anglosajones. Por lo tanto, al no ser tan estructurados, a veces confiamos mucho en no solamente en nuestra innovación, y es perfecto que así sea, sino en la improvisación. Y a veces vemos en algunas áreas, casi siempre las llevamos al fútbol, donde los jugadores que improvisan son realmente genios. Por lo tanto, eso puede ayudar, pero también creo que es un buen tiempo para poder decir, bueno, si yo voy a tener una videoconferencia solamente de 30 minutos y lo que quiero es presentar el objetivo, pues entonces agarrar un papel y un lápiz y marcar realmente cuál es el objetivo y con qué palabras son las más adecuadas para poder llegar a explicar claramente mi objetivo, explicar claramente el servicio que estoy ofreciendo, el producto que estoy ofreciendo, etcétera, para que no solamente estar dentro de esos 30 minutos, sino para que realmente seamos efectivos. Entonces, no nos quitemos nada de lo que somos, sumémosle cosas. Está bien que sigamos siendo personas que confiemos mucho en esa chispa que aparece en un momento dado para hacer cosas. Me parece perfecto. Pero si podemos incorporar un poco más de planificación, si podemos incorporar un poco más de estructura a lo que hacemos, pues bienvenido. Es una gran oportunidad también que nos da el teletrabajo. Acá por privado me preguntan una artesana que en realidad ella produce a pedido en realidad y bueno, básicamente vendía a través de ferias artesanales y las redes y bueno, obviamente con este contexto ahora como que el cambio que hizo es que solo vende a través de redes. Pregunta si es necesario algún otro cambio o quizás alguna otra sugerencia de cambio para aprovechar el teletrabajo. Bien, cuando estamos trabajando, digamos, con productos, es muy importante tener una página donde nuestros productos se estén mostrando constantemente. No se olvide que cuando nosotros dormimos hay otra parte del mundo que está despierto. Por lo tanto, que por sí solos nuestros productos ya se puedan estar vendiendo. Cuanto más podamos ir renovando esa página y no dejarla, digamos, no hacerla una vez y después dejarla y no tocarla, es mucho mejor. Tal vez sea solamente, digamos, renovar las fotos que vayamos a poner de los productos o dar algunas otras explicaciones. Algunas de las cosas que se usan y están muy bien es dejar comentarios de los clientes en el uso de esos productos o dejar comentarios en cuanto a lo bueno, lo eficiente o lo lindo que son esos productos. Como no sé, si te estamos vendiendo algunas artesanías que sirven, por ejemplo, para hacer obsequios, puedes preguntarle a nuestros clientes, ¿y cómo cayó el obsequio? Lo que me compraste, cuando lo obsequiaste, ¿cómo le cayó a la persona? Y pedirle permiso para dejar su testimonio allí. O sea que en esto deberíamos de hacer un cambio, en el hecho de estar siempre renovando un lugar que tengamos para poder exponer nuestros productos, teniendo esto presente, que
cuando nosotros no estemos trabajando, sí hay otras personas que están atentas y que están entrando a Internet y están buscando cosas, pues que nos encuentren. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, si no tenemos más preguntas, no te robamos más tiempo. No, agradecerte una vez más por la buena disposición y por sumarte, y a todos por estar ahí.